interesante en esto es el Aniceto Angulo, que era el papá de la abuelita María, para que nos ubiquemos. ¿Ya? ¿Ya? Ese señor Aniceto, es nuestro bisabuelo. ¿ya? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Se ubican ahí? sí. Ya. Correcto, sí. ¿Ya? El Aniceto. El Aniceto, que es el que quedó viudo joven y fue a dejar a la abuelita María, que era su hija, donde una persona que se llamaba Margarita Rosas. Esa información a mí me la dio la tía Blanca. Siempre me hablaba de la Margarita Rosas, que vivía en Ramírez con Freire, pero que ella no sabía quién era la famosa Margarita Rosas, ¿ya? Ahora, ahí en esa casa, la Margarita era una señora pudiente. En esa casa se juntaban, no sé, a los tecitos y esas cosas, un grupo de amigas, y entre ese grupo de amigas estaba la Natalia Toledo, ¿ya? Y estaba la tía buena. la mamá de la tía Jacinta, ¿ya? Ya. Ahora, la mamá de la tía Jacinta de esa familia vivía en San Pablo. Ya, la Natalia Toledo, mientras estuvo casada, ella vivió en ese sector porque el marido vivió en ese sector. Entonces, yo suponía que la Margarita también provenía de ese sector, ¿ya? Y la verdad que fue así. Esa rama de los Angulos, esa parte de la Margarita, proviene del lado de San Pablo. De hecho, el Aniceto, en su certificado de defunción, porque yo me lo conseguí el certificado del Aniceto, dice que él nació está inscrito de nacimiento en San Pablo. Así que para ubicarnos, estamos ahí. Ahora, resulta que la famosa Margarita, ¿ya?, era la mamá del Aniceto. Es decir, a la abuelita María la dejaron donde la abuela paterna. ¿Ya? Esa cosa yo la acabo de descubrir. O sea, hace poquitos meses al fin pude poner a la famosa Margarita en alguna parte de nuestra historia, y resulta que la Margarita es nuestra tatarabuela. Mira. Nuestra ¿Qué le parece tía mamá? La Margarita. ¿Ya? La Margarita, Sí. la Margarita era hija de Juana María Angulo y Delgado, y se casó con un señor Manuel Angulo Vega, que era hijo de José María Angulo y Delgado. Es decir, los papás de la Margarita eran primos hermanos. Y eso puede ser interesante en la sucesión genética. O sea, que puede traer alteraciones genéticas el hecho de estar casados primos hermanos. Eso lo sabemos. Puede que se dé o no se dé, ¿ya? Pueden haber algunos genes. Y es probable que nosotros en las generaciones 3 o 4 generaciones más atrás estemos recibiendo algunos efectos de ese matrimonio de primos hermanos. ¿Ya? Sí. Que como para tenerlos en cuenta, que tenemos, venimos en alguna parte de nuestra rama para arriba, de los tatarabuelos para arriba, tatarabuelos, eran matrimonio de primos hermanos. Ahora, estos primos hermanos, la Juana María, fíjate que en el árbol hay un montón de Juanas, de nombres Juanas. Bueno, Marías hay un montón, pero Juanas también hay un montón. Esta Juana María con el José María, que eran primos hermanos, ellos fueron, el papá de él, el Andrés Angulo, fue alcalde de Osorno hasta 1826. Alcalde de Osorno en 1826. Este señor provenía de Hualqui. Hualqui es una localidad cercana a Concepción. O sea que por ese lado nosotros estamos, nuestros ancestros vienen de Concepción, y para atrás, este señor alcalde era hijo de Juan de Dios Angulo, que nació en España.
Nació en España y se vino a Chile y llegó a esta localidad de Hualqui, cerca de Concepción. Y de ahí entonces esta rama Angulo se queda en Hualqui y es el Andrés, el que fue alcalde de Osorno, ese de Concepción se vino a Osorno. Y él empezó entonces a traer a todo el resto a Osorno. O sea, se llegó primero a Conce, después a Osorno. Es interesante por ese lado. Esa es la parte materna de la Margarita. O sea, por el lado de la Margarita, que para nosotros va a ser una persona muy importante en este árbol, la parte materna de la Margarita tenemos ancestros que vienen desde España hacia Concepción, y de los cuales hay algunos que eran alcalde de Osorno y que ese alcalde de Osorno fue dueño de un montón de fundos. O sea, tenía un patrimonio súper considerable el famoso señor. Por lo tanto, la Margarita, por esa línea, recibió un patrimonio suculento. ¿Ya? O sea, en San Pablo debió de haber tenido una hacienda, sí o sí. ¿Ya? Por ese lado. Ese es el lado materno de la Margarita. Nos vamos a ir al lado paterno de la Margarita. ¿Ya? Del lado paterno de la Margarita, el papá de la Margarita fue don Dionisio Rosas, ¿ya? Que nació en Osorno y murió en Osorno, pero sus papás, ambos venían desde Concepción. Y también de Concepción. Y ahí viene un señor que se llama Antonio Rosas, que nació en Concepción en 1757, y ese señor, el Antonio Rosa, vino a repoblar Osorno. Es uno de los repobladores de la ciudad de Osorno cuando Osorno se repobló. Y bueno, está inscrito en el patrón como repoblador de Osorno. O sea, tiene su prestigio. Venía como colono. Y fue dueño de un montón de fundos. Fue el segundo hombre más rico de Osorno en esa repoblación. Tenía caleta de fondo y además fue alcalde en 1817. O sea, antes de la independencia llegó a Osorno. Antes de la independencia llegó a Osorno. Sí. ¿Ya? Y lo importante de él es que es un repoblador. O sea, ahí tenemos un gen de pionero, ¿no? ¿Eso repoblador significa que organiza a que la gente vaya por esa zona o es un cemental? Le dan tierra. ¿Qué significa? No, cemental. Cemental, Juanito. Para un poquito de historia ahí, para la repoblación de Osorno, cuando se da la instrucción de repoblar Osorno, se piden gente que venga a hacer, que se venga a repoblar Osorno, ¿ya? Entonces, como colono. Sí, exactamente. Acuérdate que en esa época Chile llegaba hasta la frontera y Osorno estaba como fuera de todo, era como ir a otro mundo, era ir al espacio. Exacto, porque en la primera fundación de Osorno, después que del incendio del 1600 y algo, ¿ya? Después Osorno quedó completamente debajo de los bosques, o sea, perdido absolutamente. Y cuando lo redescubrieron, entonces se trató de repoblar para poder hacer el nexo entre el norte y Chiloé. Era necesario una ciudad en ese punto. Entonces ahí se decidió repoblar Osorno y se pidieron colonos entonces, gente del norte, específicamente de Concepción, y de ahí vinieron ellos. Entonces como repobladores, para que sea atractivo, les daban un montón de tierras. ¿Ya? Entonces el famoso Antonio se vino y bueno, y aquí a colonizar, ¿ya? Y él se vino con la esposa
y de aquí trajeron, y de ahí ya viene toda la línea de los Rosa Santibáñez, que después pasó a ser, ahí nació la Margarita, después más adelante. Entonces la Margarita es una persona que recibe una herencia importante por el lado materno y una herencia importante por el lado paterno. ¿No? Y esa herencia llegó, parte de esa herencia llegó al Aniceto y ahí se perdió. La patria para Aniceto. Se acabó la... No, quizás como sí, porque las niñas quedaron pobres. Pues. Porque no había para mayorazgo, todo lo recibía el hombre. Mira, no, esa pregunta que buena que me la hiciste, voy a averiguar un poquito más de qué Ha pasado la familia de número de Aniceto. hijos era, digamos, porque estos tenían 8, 10, 12 hijos, o sea, tenían un montón de hijos, ¿ya? Oye, Titi, entonces la abuela María era en el fondo familiar de esta señora Rosas. O sea, la abuelita María era la nieta, po. La nieta. Era nieta. Era nieta de la Margarita. Esta nieta entonces se casa con... o tiene Con relaciones... este señor Toledo. Sí, no, estamos dándole a la María. O sea, no se casa, tiene hijos con el señor Toledo. Sí. ¿Ya? Tiene hijos con el señor Toledo. Pero ahí estamos viendo de que por el lado de la abuelita María tenemos una historia súper interesante. El papá Súper de mi mamá interesante. era de la señora Margarita. De repobladores, de alcaldes, de dueños de fondos. Amigos. ¿Ya? A través de la Irene. Entonces, era interesante saberla y interesante que nos conocerla para ver qué tanto de, por lo menos de algunas cosas traemos de eso. Yeah. O sea, yo, por ejemplo, me hago cargo que posiblemente mi tema de ser pionero, de estar siempre haciendo cosas nuevas, de atreverme a hacer cosas, viene un poco de estos pioneros, pues. Esta gente que vienen a hacer patria a algún lado. Justamente. ¿Ya? Titi, solamente una cosa. El nexo del señor Toledo, como tú llamas, El papá de mi mamá. ¿no es cierto? Con la familia de Margarita es a través de la hermana, ¿no es cierto? Esa parte como que... Sí. Entonces, A través de la Natalia. ¿qué es lo que sería entonces? Amigos, pues eran amigos. Amigos, no. Amigos de familia, porque eran dos familias pudientes que se juntaban a tomar tecito. Exactamente. Claro. O sea, las señoras se juntaban. Y la tía no se recuerda nada de este tipo de cosas. Mi mamá, La mamá, ella con mamá cero. Era muy niñita, era muy niñita. Era muy... Nada. No, ella no, o sea, nada, ni siquiera no tenía ni siquiera noción de que existía una Margarita Rosa. Esa información yo la logré en una conversación con la tía Blanca. Claro, ella tenía más información. Porque cuando la tía Blanca nació, y ustedes saben que la tía Blanca siempre a la Natalia le dijo a la mamá vieja, ¿no es cierto? La mamá vieja. ¿Se recuerdan de eso? Sí, la Siempre mamá hablaba vieja. de la mamá vieja, como la Natalia, y la quería muchísimo. O sea, la tía Blanca quería más a la Natalia que a la abuelita María, eso no lo podemos desconocer, ¿ya? Ahora, ¿por qué también? Porque la Natalia digamos, la tomó como una hija, entonces la llevaba donde ella iba. Y la tía Blanca asistió a alguna de estas reuniones de amigas. La Natalia la llevaba a alguna de estas reuniones de amigas. Por eso que cuando la Margarita muere, la Natalia se hace cargo de la abuelita María. Y ahí se la lleva de dama de compañía a la casa de Toledo, los Toledo. Y de ahí ya comienza nuestra historia, digamos. ¿Ya? Oye, ¿sabes qué? Ese día del funeral de la Glory, había una señora de apellido Angulo que pusieron, Juanito puso, pero no caché quién fue, quién era, nunca supe porque no me la presentaron. No, mira, esa era la Emilia, era la Emilia Angulo, ¿ya? La abuelita María tenía un hermano que era el Aníbal. Tenía varios hermanos. Tenía varios hermanos, pero
uno de esos conocidos era el tío Que Aníbal. estaba allá con la tía Jacinta. No, el tío Aníbal venía de Rupanco. De Rupanco ya. venía el tío Aníbal. Y el tío Aníbal tuvo varios hijos, Ya. ¿ya? Y entre esos hijos tuvo a la Emilia, Ah, ¿ya? De ahí viene, Prin. ¿ya? Y Ya, ya ok. de esos, de esa línea, digamos, hay varios aquí en un país. O sea, yo tengo contacto con varios de ellos. Con el Rubén, Ya. que lo veo siempre, digamos. Después al Horacio, no lo veo siempre, pero sé cosas de él. Después algunos hijos de la Erna Angulo y de la Norma Angulo, que todos estos eran hermanos entre ellos. De la Norma, un hijo de la Norma también lo veo bien seguido, porque es casado con una viejita que forma parte de un grupo de viejitos, digamos. Entonces por ahí lo conocí y los voy a ver a Rupán. De hecho, el Aniceto, el papá de la abuelita María del Aniceto, es decir, el hijo de la Margarita, para que nos vayamos ubicando, está enterrado en el cementerio de Laguna Bonita en Rupanco, ¿ya? Y hace 2 años ella está enterrado en la tumba de la que fue su nuera, y no tenía plaquita, ¿ya? En realidad se había borrado la plaquita porque había estado inscrita sobre el mismo cemento, digamos. Ya ella se había borrado con el tiempo. Así que hace 2 años atrás con mi mamá le mandamos a hacer una placa y ya tiene su placa bonita ahí, el Aniceto. ¿Ya? Está en un lugar precioso en realidad. O sea, una vista que tiene la tumba de la precordillera y todo, envidiable, le dice, realmente envidiable. Sí, dan ganas de morir. Y con el Rubén Angulo, vamos todos los fines de octubre, vamos a limpiar la tumba y le vamos a poner flores para que esté bonita para noviembre, cuando ya la cosa. ¿Ya? Así que Bueno, ella vive acá en Farellones, camino a Farellones. Farellones vive. Sí, Tiene varias... Sí, vive. ¿Quién está ahí? Emilia, la que fue al funeral. La que Ah, fue el mira. funeral. Ya. Podríamos saberla. Ya. Ella se vino. Una prima Ella vive acá en Santiago. de Santi. Ella vino en el verano pasado, vino acá al sur y pasó a ver a mi mamá. Así que ahí estuvimos conversando un rato. Yo no la conocí, no supe quién era. Entonces,